Hola, en el capítulo anterior estuvimos en Our Place en Luxor, un lugar que ayuda a las mujeres que necesitan trabajar en Egipto, y luego nos fuimos para el crucero, un shock impresionante. En este capítulo vamos a tomar el barco y vamos a navegar, vamos a atravesar la esclusa de Esna, luego llegaremos a Edfu y vamos a recorrer ese pueblo que muy pocas personas han visitado. Además de todo, vamos a ver eso que me hizo pensar que no vale la pena viajar en crucero por el río Nilo. Luego de pasar 10 días en Luxor visitando tumbas y templos, estamos en el famoso crucero por el río Nilo, dándonos el lujo de la vida, con 15 barcos adelante y otros 15 atrás. A las orillas del río Nilo vemos las palmas datileras, la gente sentada viendo pasar los barcos y saludando a su paso. Aquí estamos en el barco, aquí nos acaban de dar un crepe con un cafecito. Las comidas están muy grandes, hay muchas cosas, no son súper ricas, pero están bien, hay muchas opciones para escoger. Bueno, yo estoy aquí acostada tratando de encontrar un pasaje de avión para mis visitas, así que tengo que encontrar para mandarlos de vuelta a Colombia. Y bueno, vean, les muestro lo que estoy viendo aquí enfrente mío. Como les contaba en capítulos anteriores, las orillas del río Nilo son verdes y superpobladas. El río es quien da vida a Egipto. Gracias a él pueden vivir 109 millones de personas en este país. 2% de la población vive lejos del río en los oasis y 40% en el delta del río, que corresponde a la región del Cairo en el norte de Egipto, también llamado Bajo Egipto, y donde desemboca el río en el mar Mediterráneo. La fertilidad de las tierras adyacentes al río Nilo dependía del timo o sedimentos depositados durante las crecidas del río. El río periódicamente solía crecer y decrecer entre 1.200 millones y 4.500 millones de kilómetros cúbicos. La presa del lago Nasser, el mayor embalse del mundo, evita las crecidas del Nilo y por lo tanto afecta la fertilidad del valle. Los niveles de salinidad del delta no dejan de aumentar debido a la acumulación de depósitos y sedimentos. También se ha observado erosión en las orillas del río Nilo y en el delta. Aquí vemos personas que se acercan al crucero en canoas y las amarran al barco, mientras ofrecen a los turistas ropa y textiles de algodón con bordados a mano. Desde abajo del barco gritan, promocionan y lanzan los textiles a los turistas. El algodón egipcio es uno de los mejores del mundo y una de las principales economías del país. El área fértil de Egipto son 3 millones de hectáreas, un cuarto recuperado por la presa de Asuán, pero en peligro de salinización. Un desnivel del río Nilo obliga a la creación de la esclusa de Esna, tal y como lo vimos en el video que cruzamos el canal de Panamá hace 7 años, pero esta vez, en vez de velero, vamos en un barco grande. El barco entra entre dos puertas y se llena de agua, haciendo que el barco suba al segundo nivel.
El río Nilo es el mayor río de África y atraviesa 10 países, siendo Egipto el último país. Tiene una longitud de 6.650 kilómetros, siendo el segundo más largo después del Amazonas. En el antiguo Egipto era llamado Hapi y cultivaban trigo, cebada y lino, y traía abundancia a la población, ya que no dependían de las lluvias, sino de su periódica crecida. También traía el papiro y el pescado, búfalos de agua y el camello en el siglo VII traído por los persas. Aquí con esa cara tan terrible, vean dónde amanecimos. Fue, mejor dicho, está impresionante. Anoche estuvimos hasta tardísimo reservando tiquetes, buscando tiquetes para viajar. Mejor dicho, están carísimos. No, una cosa terrible. Y pasamos por unas esclusas como las del Canal de Panamá, increíbles. Eso está espectacular. Y vean este paisaje. El río era sagrado, por eso adoraban a Sobek, el cocodrilo, y al sapo, quienes ayudaban a predecir las crecidas del Nilo. También tenían nilómetros. Y esto lo veremos en el próximo capítulo. Los egipcios no peleaban contra las inundaciones, sino que convivían con ellas. Imagínense que ayer nos dijeron que hay 36 barcos. O sea, nosotros todo el tiempo estábamos con muchos barcos detrás, muchos barcos adelante. Hay muchísimos y pues la verdad este barco tampoco va tan lleno. Es bastante cómodo. Yo la primera vez que hago un crucero así como esto. Y pues no sé. Vean, tiene pastico. Me parece como una experiencia válida. Pero pues vean este paisaje, lo vale todo. Y pues sí, es cómodo. Como les decía, la comida más o menos. Vean lo que hay acá en el agua. Dios mío bendito. Después de ese momento comencé a tener arcadas. Quería vomitar. El olor a gasolina era insoportable. Y ese arco iris de petróleo flotando sobre el río más sagrado del mundo era desgarrador. Me dolía cada centímetro de mi cuerpo. Sentí culpa, una culpa profunda por estar siendo parte de la destrucción de un río que alimenta más de 100 millones de personas. Un río que carga tanta historia y tanta fe, que fue tan sagrado en tiempos de antaño y que ahora se ve reducido a la frivolidad del presente, que ha dejado atrás lo sagrado para llenarse los bolsillos de dinero, que ha dejado atrás lo sagrado y se cree más civilizado entre más destructivo y explotador sea. Actuamos con egoísmo y negamos toda sensibilidad o racionalidad frente a la protección de la naturaleza que nos da la vida, frente a lo sagrado, que es lo único que importa, el agua, nuestro sustento. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Pienso que si uno va a venir a Egipto y va a navegar por el río, si uno quiere hacer un paseo, lo mejor es hacer paseos a vela. La verdad que los motores en el agua, en el río, en el mar, que todo va a dar al mismo lugar, todo va para nuestro planeta. Esto va para el río y luego va para el mar y luego, mejor dicho, se reparte por el planeta y no vale la pena contaminar más este planeta. Ya está demasiado contaminado, así que realmente el aprendizaje del día es viaja en velero, no más barcos gigantes, no más barcos pequeños tampoco. Las lanchas son un error, hay que tratar de
en lo posible, mientras ustedes puedan, tomar veleros. Nosotros nos entramos ya cuando teníamos comprado, que había un velero. Imagínense 10 días a vela por el río Nilo hasta llegar abajo a Asuán. ¿No les parece maravilloso? Un paseo lento, despacio, vale lo mismo, pero se demora 10 días, te dan comida, dormida y paran un montón de ruinas en el camino que nadie conoce, paran un montón de pueblos y vas conociendo poco a poco, maravilloso. Hay que hacerlo, la verdad. Yo quiero volver para hacer eso. Esto, vean, las ganas de vomitar que tengo no se las imaginan, porque el olor acá a gasolina es extremo y esa mancha en el agua, la verdad, me da mucha impresión. Entonces, no lo hagan. Llegamos a Edfu, la primera parada en el camino. Desde el barco se ven los edificios que rodea esta ciudad de 300.000 habitantes. Tan solo nos dan 2 horas para estar en el lugar. En la puerta del crucero nos esperan muchos transportes, carrozas con caballos, mototaxis, pero nosotros decidimos caminar y fue lo más interesante que pudimos hacer, pues pudimos conocer un pueblo poco turístico y recorrer calles impactantes que seguramente muy pocos turistas han conocido. Nosotros hemos decidido no tomar las carrozas de caballos, sino caminar para conocer el pueblo, para ver sus calles. Es muy impresionante, la verdad que les recomiendo que caminen y que recorran. Nos han guiado en el camino por dónde ir, también con Google Maps nos vamos ubicando y pues vean esto. El estado de las casas es muy básico. Muchas están sin terminar, muchas tienen pisos de tierra, algunas sin paredes o techo. La gente nos da indicaciones con mucha amabilidad. Al acercarnos al pueblo nos atacan los niños vendiendo pulseras y son bastante pesados, pero el shock de pasar del crucero a las casas sin piso y sin paredes es inmesurable. Si te ha gustado este capítulo, bienvenido a comentar, darle un like, cuéntame qué te parece ese arco iris sobre el río Nilo. Suscríbete si quieres ver más videos como este. Tengo videos del antiguo Egipto y otros videos por el mundo viajando. Y compártele este video a las personas que vayan a viajar a Egipto, que les pueda interesar ver esto. Gracias, espero que haya sido de utilidad para ti y nos vemos pronto en el próximo capítulo.